El duelo perinatal se refiere al proceso de luto experimentado por las mujeres y las familias cuando enfrentan la pérdida de un bebé. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se producen casi 2 millones de muertes prenatales, una cada 16 segundos. Esta experiencia es una tragedia que no se aborda de manera suficiente en las agendas, las políticas ni los programas financiados a nivel mundial. Tiene consecuencias psicológicas para las mujeres y sus familias, como la depresión materna, así como repercusiones económicas. Además, puede considerarse un tema tabú y provocar estigmaciones. En 2014, la Asamblea Mundial de la Salud, máximo órgano de decisión de la OMS, aprobó el Plan de Acción para todos los recién nacidos, que establece la meta mundial de que, de aquí a 2030, todos los países lleguen a una cifra de 12 muertes de bebés o menos por 1.000 nacimientos totales. Para el 2019, 128 países, la mayoría de ellos de ingresos altos y medianos altos, habían alcanzado este objetivo, pero todavía hay muchos que no lo han logrado. La OMS destaca que es importante hacer más para integrar la prevención de la muerte prenatal en los programas mundiales y nacionales a fin de brindar una atención de salud de alta calidad a las mujeres, los adolescentes y los recién nacidos. Es esencial escuchar las experiencias y las voces de las mujeres y sus comunidades para ayudar a abordar los problemas de estigmatización asociados a la muerte prenatal. Nuestro objetivo hoy es crear conciencia, fomentar la empatía y brindar recursos para apoyar a quienes enfrentan el duelo perinatal. Y precisamente servir de apoyo para mujeres y familias que estén pasando por este tipo de duelo, ella ha decidido ofrecer su testimonio. Melissa Gonel, ustedes saben que ella forma parte de la familia de Ser Humano. Melissa es mi estilista y para las personas que trabajamos en actividades en las cuales la imagen es importante, es vital contar con una persona de su calidad profesional y de su experiencia ya, aunque la ven tan jovencita, en quien uno pueda delegar el tema de la imagen y así ya uno se enfoca en el contenido. Melissa estuvo aquí hace unos meses, estábamos hablando de su actividad de trabajo y en ese momento estaba embarazada y hoy agradecemos mucho su confianza en el medio para comentar su vivencia, para ofrecer su testimonio desde el corazón. Melissa, bienvenida a casa. Gracias, de verdad que para mí es un placer poder estar aquí nuevamente en esta ocasión. Agradecerle de verdad que se haya interesado por mi historia y por servir realmente de eco para que muchas personas que al igual que yo también han pasado por pérdidas también, sepan que allá afuera hay muchas personas que realmente están ahí para ayudarnos a pasar este tipo de duelos. ¿Cómo comienza todo? ¿Qué ocurrió ese 30 de julio del año pasado? Bueno, todo comenzó el Día de los Padres, un día que realmente fue muy, muy especial para mi familia y para mí. Yo estaba en mi casa con mi esposo y mi hija y íbamos a cenar. De repente yo sentí un pequeño como dolor, una pequeña como molestia muy mínima y cuando voy al baño veo un pequeño pero muy ligero sangrado. En ese momento yo me asusté mucho, mi mamá estaba conmigo y mi mamá es muy histérica. Ella empezó, ay, llama el doctor. Óyeme, ella va a ver eso, no le digas así. No porque importa, no te importa. no importa, porque ella, Déjame decirle a tu mamá, ellos siempre dicen eso de uno, pero eso es amor de su parte, así que no lo tome a nivel personal. Eso es mi mamá, amor por su claro, hijita. pero que mi mamá se pone Ella- muy nerviosa. Y desde que ella me puso Porque te quiere. nerviosa, claro, yo realmente, em, yo sentí como algo como en el corazón. O sea, yo me sentía angustiada, pero dentro de mí yo decía, bueno, quizá eso es normal o algo. Inmediatamente, mi mamá me dice, se llama el doctor. Yo llamo a mi doctor y le digo lo que me sucedió. Y él me dice, bueno, mañana te toca la sonografía. O sea, si tú no sientes ningún dolor, o sea, eso, si tú no te sientes ningún dolor como extraño o algo, o sea, puedes seguir con tu actividad normal. Ahora, cualquier cosa, llámame inmediatamente de nuevo. Yo salí normal a cenar a un restaurante. Cuando llego al restaurante me estoy sintiendo como incómoda, siento como un pequeño dolor abdominal. Y ahí yo me empiezo a sentir como nerviosa, como que estaba súper ansiosa. Y dentro de mí yo dije, bueno, voy a terminar de cenar
y luego le voy a decir a mi esposo que me lleve a emergencias, porque algo dentro de mí me decía, esto no está bien, yo me estoy sintiendo un poco extraña. No era un dolor como súper como fuerte, pero sí era como una sensación extraña en el cuerpo que no era normal. Cuando salimos del restaurante, inmediatamente nos montamos en el vehículo. Yo le digo a mi esposo, mira, no te asustes, pero llévame a emergencias. Él me dice, pero tú te sientes bien. Yo le digo, no sé, me siento extraña, llévame a emergencia y punto. En ese entonces fuimos a la clínica que estaba más cerca, que era la clínica real. Ahí cuando voy me dice, mira, aquí nosotros no contamos con sonografistas 24 horas. Tendrías que esperar 1 hora a que venga un sonografista para que te evalúe. Yo te recomiendo que vayas a tu clínica, llames a tu doctor y ahí que sí puedan atenderte inmediatamente. Porque desde que yo le expliqué a la enfermera que me atendió, ella puso una cara y ella me dijo, mira, llama a tu doctor inmediatamente. Claro. Yo salgo de ahí, cuando salgo llamo a mi doctor y él me dice, pero ¿qué es lo que tú te estás sintiendo? Yo, en ese momento, le digo a mi esposo, vamos a la casa antes de llegar a emergencias para yo poder cambiarme la ropa y ponerme un poco más cómoda. Ahí empezó realmente como que la pesadilla. Cuando yo voy a mi casa y voy a usar el baño, yo siento que mi bebé se está saliendo. O sea, yo siento que me está bajando y yo me asusto muchísimo en ese momento. Y le digo, vámonos para emergencia. No le digo a mi esposo todavía porque no quería que él se pusiera nervioso. Yo le dije, mira, vámonos para emergencia, corre, corre. De camino llamo al doctor y él me dijo, ya yo voy para allá. Llega a emergencias. Ok. ¿Tú Cuando, sabes lo que yo te voy a pedir? sí, Porque hay, como no tenemos tanto tiempo y hay muchos aprendizajes que tú me has dicho y que yo sé que están ahí. Si tú me puedes decir lo que ocurrió y luego podríamos ampliar en eso, pero para no perdernos claro todo que el sí, aprendizaje. ¿Cuál claro fue que el sí. diagnóstico? ¿Qué? Al final yo llegué, cuando llego a la clínica, me dicen que yo tengo, bueno, no me dijeron en ese momento, o sea, llega mi doctor y yo tengo incompetencia istmocervical. Eso es básicamente que el útero se debilita, se abre y entonces las mujeres no pueden retener el feto. ¿Y tenías que, cuántos meses tenía, Yo cuántas tenía, semanas? yo tenía 20 semanas. Ok. Entonces, o sea, eso ocurre en muchísimas mujeres que han tenido abortos no deseados. En mi caso, yo tengo esa condición porque cuando yo di a luz con Estela, mi primera hija, que tiene 6 años, mi bebé fue prematura y yo llegué a la clínica sin ningún tipo de dolor ni nada y yo di a luz, o sea, natural, así, sin dolor, sin nada, sin anestesia, todo fue súper rápido. Pero ¿qué Mm. pasa? Mi primer embarazo me dejó, entonces vamos a decir, el útero un poco más débil y por eso me ocurrió con mi segundo embarazo con Valentina. Entonces, pero en ese caso yo duré una semana interna en la clínica tratando de salvar a mi bebé porque el útero se me abrió, pero sí la bebé estaba totalmente, o sea, estaba bien, todo estaba bien. Ok. O sea, simplemente, o sea, estaba como que afuera, me dejaron inmovilizada en la clínica por una semana tratando de ver si se podía salvar la bebé. Al final, yo perdí a Valentina el 7 de agosto y realmente fue muy traumático porque yo tuve que dar a luz a mi bebé, o sea, normal, o sea, como una bebé normal, yo tuve que dar a luz, yo la vi, yo enterré a mi bebé. Espera, ¿y siempre es así? ¿Hay que pasar por ese proceso de dar a luz? ¿Y ya te habían dicho que no No tenía siempre, vida? no, porque la bebé estaba bien, o sea, a mí me empezaron unas contracciones, Ah, porque yo tuve como que otras complicaciones durante los días en la clínica. o sea, tú viviste el proceso de parto con la conciencia de que Valentina estaba bien, su corazoncito. O sea, No, yo sabía, el doctor me dijo, yo sabía que si yo tenía que vivir un proceso de parto, o sea, el doctor me dijo, mira, si la bebé va para afuera, o sea, tú vas a sentir, o sea, un dolor igual como si tú vas a dar a luz, o sea, yo tuve contracciones. pero a lo que voy, te decían, no va a vivir. Te lo dijeron. Sí, me lo dijeron, porque yo tenía 5 meses, entonces era imposible que un bebé de 5 meses se salvara. ¿Y cómo te lo dijeron? Bueno, mi doctor, o sea, desde el principio, él me dijo, mira, o sea, te vamos a dejar aquí, pero a saber de que puede que lleguemos a una cantidad de semanas de que tu bebé se pueda salvar, pero puede que no. O sea, yo siempre estaba consciente desde el principio.
Sin embargo, yo siempre me aferré a esa esperanza de que yo decía, wow, un día más. Yo duraba en la clínica y yo decía, Dios mío, tengo un día más, lo logré, otro día más. Yo tenía la esperanza de que yo lo iba a lograr y de que podía dar un testimonio de que lo que me pasó. Al final no fue así. Me tocó dar otro testimonio, pero sí yo siempre estuve consciente de lo que podía pasar. ¿Qué sentiste cuando te dieron la información de que Horrible. O sea, fue horrible realmente. Me sentí desesperada, o sea, esa angustia, porque yo siempre había soñado con tener dos niñas. Y cuando yo me enteré que yo iba a tener una bebé, Valentina hembra, o sea, yo me volví loca de felicidad, igual que mi esposo. Y nunca pensé que me iba a tocar a mí realmente hablar de este tema y tener una pérdida. O sea, mi embarazo iba todo bien, o sea, mi embarazo iba normal y fue como que en un segundo sentí como que lo perdí todo. cuál fue el peor momento y cómo y por qué decides ir a donde una terapeuta? Yo creo que una de las cosas más difíciles, luego que tuve la pérdida, entonces yo estaba pasando, mi cuerpo pasó por un proceso de posparto. Entonces era como que yo explicarle a mi cuerpo que yo acabo de perder una bebé. O sea, yo tuve que pasar por un proceso posparto sin tener un bebé en los brazos. O sea, mis senos, por ejemplo, o sea, y ¿Estaban tenía preparados para para lactar. lactar? Totalmente, entonces yo tenía mucho dolor, o sea, yo veía cómo mis senos, o sea, tenían leche, pero no tenía un bebé que lactar. Entonces, cuando yo salgo de la clínica y llego a mi casa, siento que mi cuerpo obviamente está pasando por el proceso posparto, ahí yo empiezo a tener ese momento como de crisis y desesperación. Ya yo estoy en mi casa, ya no tengo bebé, tengo una niña que demanda atención, que me veía llorando y me decía, mamá, otra vez tú estás llorando. Entonces, hubo un Perdón, y momento. Estela que había llorado de emoción cuando se enteró de que era hembrita, que era una niña que venía. O sea, que ella estaba involucrada en el proceso de espera. Y Para de- mí, ajá. con Estela, ese fue otro proceso también que yo decía, ¿cómo yo le voy a decir a ella que su hermanita falleció? Y cuando yo llegué a la casa de la clínica, mi bebé, mi niña Estela es muy madura. Mi esposo ya le había contado. Y cuando yo llegué a la casa, ya me sorprendió. O sea, yo llegué, que era con los lagrimonios, y yo, Estela, tengo que hablar contigo. Y ella me dijo, sí, mamá, ya yo sé que Valentina falleció. Lo Con una asumió. madurez. Comentarios o sea, después ya que sales, reanudas tu trabajo, comienzas a interactuar con las personas, comentarios que te generaban más dolor y algunas opiniones que te reconfortaban. Ese fue otro proceso también, porque para yo reintegrarme al trabajo, yo tengo que ir a muchas tiendas. Por lo general, yo no quería ir, yo no, o sea, yo no quería como afrontar así que las personas me empezaran a preguntar dónde estaba la bebé, porque tenía que revivir ese proceso de nuevo. Y muchas personas me decían, ay, pero tú eres joven, ay, pero tranquila, ¿cuántos años que tú tienes? No, mija, tranquila, que tú puedes tener otra niña, tranquila. O sea, hay personas, una persona me recuerdo que me dijo, ay, pero tú estás muy gorda. Y yo, wow, yo acabo de tener una pérdida. Sí, pero ya tú estás gordita. O sea, ¿cómo tú le vas a decir a una mujer que acaba de tener una pérdida, que está pasando con ese mismo tema de que, ok, ahora tengo una barriga, o sea, posparto, pero no tengo bebé y tú me estás recordando que estoy gorda? Entonces, como que la gente también no entendía, o sea, como que me veía y me decía de que, pero ya, pero tranquila, porque por lo menos dale gracias a Dios que no llegó a nacer. O sea, no llegó a nacer, no completaste el ciclo de los 9 meses de embarazo. Entonces, la gente también, yo a veces decía, mejor que se callen, porque te decían cosas que realmente hacían sentir a uno súper mal. Me Ujú. hacían algo que de verdad me molestaba mucho y las personas me hacían sentir culpable, era que me decían que yo trabajé mucho durante mi embarazo. Dios mío. Entonces, varias personas. Primero subestiman la pérdida de que tú eres joven, quieren culpabilizarte y Y la Dios. culpa era algo que yo trabajé mucho con mi terapeuta, porque las personas me decían, pero es que tú trabajaste demasiado. O sea, habían personas que me decían, yo te lo dije a ti, yo te lo dije desde que yo te dije que tú trabajabas como una loca, yo sabía que algo te iba a pasar. O sea, tú me estás haciendo sentir culpable de que porque yo trabajé, yo no tenía ningún tipo de condición. O sea, mi doctor nunca me dijo, a mí tú no puedes trabajar porque todo mi embarazo iba bien. Ah, Entonces, ¿por qué yo debía? Yo trabajé lo mismo que yo trabajé en mi primer embarazo.
pero me hacía sentir Y culpable. tienes también el dato del médico, de la condición del útero y demás. Exacto. Ya, enterraste Sí, a yo Valentina, enterré a mi hiciste, bebé. o sea, que hiciste como una especie de ritual, por llamarlo de alguna manera, de Sí, simbólicamente una despedida. exacto. Yo fui al cementerio con mi familia, mi esposo, y nosotros le enterramos en una cajita, o sea, en el nicho familiar, y yo puedo ir al cementerio y sé que mi hija está ahí. Ok. Melissa me dijo que ahora ella puede hablar así. Antes no podía hablar de este tema sin llorar. Realmente ha sido un proceso de sanación. Ujú. Ya yo lo puedo, siento que mientras más lo he ido hablando, más lo he ido sanando, Ujú. pero antes definitivamente que a mí me tocaban el tema y se me hacía un nudo en el corazón y yo no podía hablarlo así. Y por eso siempre le dije, cuando estés preparada, y si tu terapeuta te da permiso, si el hablar de esto te ayuda. Y ya ambas dijeron, claro que sí. Así que cuando regresemos, vamos a incorporar a esta conversación a la terapeuta. Ella es especialista en duelo, en manejo de traumas, de crisis y en duelo perinatal específicamente, que es un tema, el tema que nos ocupa en el día de hoy. La terapeuta María José Tavares, que te puso como a sonreír de nuevo, podemos decir. Realmente sí. Ok, cuando regresemos. Síguenos en nuestras redes sociales como Ser Humano TV. Pronto regresamos.